Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Alabado sea el Señor, poderoso profeta del Señor. Amen, Pastor Faustin. Amén, Pastor Faustin. Now, the Lord has spoken with me on this day, El Señor ha hablado conmigo este día, on this very important day today. en este muy importante día de hoy. The Lord has spoken with me, El Señor ha hablado conmigo and it was a very tremendous conversation, y fue una tremenda conversación, a mighty, mighty dream. un sueño muy poderoso. And in that conversation, in that dream, the Lord took me all the way to Israel. Y en esa conversación, en ese sueño, el Señor me llevó todo el camino a Israel. Again, this past night, the Lord Jehovah Elohim, Nuevamente, esta noche pasada, el Señor Jehová Elohim, Jehovah the creator of all the universe, Jehová el creador de todo el universo, the one that has created all the nations and all the people, the mountains, the valleys, the trees, the land, el que ha creado a todas las naciones, a toda la gente, las montañas, los valles, los árboles y la tierra, the one that gives us breath every single day when we wake up, el que cada día nos da respiro cuando despertamos, the one that even wakes us up, el mismo que nos despierta, the one that when he does not wake us up, we are gone. y si no nos despierta Él, desaparecemos. Jehovah El Olam, Jehová el Olam, Jehovah Mekadishken, Jehová Mekadishken, Jehovah Elyon, Jehová Elión, Jehovah El Shaddai, Jehová el Sadai, Jehovah Hoseinu, Jehová Oseinu, the mighty, mighty God of Israel, el poderoso Dios de Israel, the God of our Lord Jesus. el Dios de nuestro Señor Jesús. He visited with me this past night in a very, very tremendous way. Él me visitó esta noche pasada de una manera muy tremenda. And the Lord Jehovah, he lifted me up and took me to Israel. El Señor Jehová me levantó y me llevó a Israel. And when he took me to Israel, Y cuando me llevó a Israel, he spoke to me from there about the events of the end time, the events of this time. desde allí Él me habló sobre los eventos de los últimos días, los eventos actuales, The events of the end. los eventos del final. As all of you are aware, we are living at a very important time in the history of the church. Como todos ustedes están conscientes que estamos viviendo en un tiempo muy importante en la historia de la iglesia, In the history of the world, the earth. en la historia del mundo, de la tierra. And so when the Lord Jehovah took me to Israel, Entonces, cuando el Señor Jehová me llevó a Israel, this is what he spoke to me. esto es lo que me habló. He took me to the place where the throne of David is. Él me llevó al lugar donde el trono de David está. Again, the Lord Jehovah El Olam, Nuevamente, el Señor Jehová el Olam he took me to the place where the throne of King David is. me llevó al lugar donde está el trono del rey David. And he gave me a tour. He said, look, Él me mostró todo el lugar y me dijo, mira, this is where King David, it's kind of is cordoned off a bit. aquí es donde estaba el rey David. El lugar estaba un poco delimitado o sin acceso. Like this little string. So I was standing on this side. Había un cordón y por eso yo estaba parado de este lado. And he said, this is the exact throne position Y dijo, esta es la posición exacta where the throne of King David was. donde el trono del rey David estaba. And then he gave me a bag. Y entonces me dio una bolsa. There is a kind of a bag, but it has like a little skin. Parece como una bolsa que tiene un pedazo
de piel. And then he said, Y entonces él dijo, look, this is where King David used to sit and play the harp. mira, aquí es donde el rey David se sentaba y tocaba su arpa. At this place. It was such a stunning sight to behold. Es en este lugar. Qué vista tan sorprendente para contemplar. And then he took me now there inside. So I saw the exact position. Entonces él me llevó adentro de allí y yo vi la posición exacta. And the voice of the Lord said, look, this is where King David used to sit and play the harp unto the Lord. Y la voz del Señor dijo, mira, aquí es donde el rey David se sentaba y tocaba su arpa al Señor. The Lord Jehovah, he took me to the throne of David, to the throne of King David. El Señor Jehová me llevó al trono de David, al trono de rey David, Where King David, the exact throne position, where he used to sit down at the throne position and play the harp. a la posición exacta del trono donde él se sentaba y tocaba el arpa. Then he gave me now Y ahora entonces me dio that it looks like it's a piece of item algo que parece un pedazo de un artículo which was part of the original harp that King David used to play. que era parte del arpa que el rey David solía tocar. The original harp, the Lord placed in my hand and said, look, Era parte del arpa original. El Señor la puso en mi mano y dijo, mira, this is what he used to play there. esto es lo que él tocaba allí. He used to sit exactly at that spot and play the harp. Él se sentaba exactamente en ese lugar y tocaba el arpa. And when King David played the harp there, Y cuando el rey David tocaba el arpa allí, then the Lord took me to another section and another segment of that throne. entonces el Señor me llevó a otra sección, a otro segmento de ese trono, The throne of King David. el trono del rey David. Very mighty and tremendous visitation this night. Muy poderosa y tremenda visitación esta noche. And when he took me to that section where the throne of King David is, Cuando me llevó a esa sección donde está el trono del rey David, when he took me to that section where the throne of King David was, a second section, cuando me llevó a esa segunda sección donde estaba el trono del rey David, then I saw at that place, I saw another section where King David used to sit. entonces vi en ese lugar otra sección donde el rey David se sentaba. And so, after then I saw people there, Después de eso, entonces vi a personas allí, some people that were walking there. alguna gente que estaba caminando por ahí. He took me back in time, Él me llevó al pasado, so I could see the people that were walking there during the time when King David was king over that land. así que pude ver a la gente que caminaba por ahí durante el tiempo del reinado de rey David. Now, when I woke up this morning, Ahora, cuando yo me desperté esta mañana, then I realized that the Lord had spoken something very big to all the nations of the earth and to the church. entonces me di cuenta que el Señor le había hablado algo muy grande a las naciones de la tierra y a la iglesia. And then it dawned on me Y más tarde también me di cuenta that what he has spoken is so humongous que lo que había hablado es tan enorme that I would have to share it at a greater extent que lo tendría que compartir en más grande detalle on another day on Radio Live. otro día en vivo por el radio. However, there are some key things I want to bring to the attention of the listeners. Sin embargo, hay algunas cosas claves que quisiera compartir con los radioyentes Tuned in world over. que están sintonizados de todo el mundo. I know people are tuned in globally. Yo sé que la gente está sintonizada a nivel global. I know people right now are tuned in from New Zealand, as far as New Zealand.
Yo sé que personas están sintonizadas a lo largo de Nueva Zelanda, from Wellington, Christchurch, Gisborne, Auckland, New Zealand, de Wellington, Christchurch, Gisborne, Auckland, Nueva Zelanda, all the way to Australia, to Melbourne, Canberra, all the way to Sydney, todo el camino a Australia, Melbourne, Canberra, Sydney, and we are talking all the way up into Finland, Helsinki, Turku, y estamos hablando también todo el camino a Finlandia, Helsinki, Turku, Jyväskylä, Tampere, Järvenpää in Finland, Jyväskylä, Tampere, Järvenpää en Finlandia, and Germany, y Alemania, all the way from Hamburg to Frankfurt, desde Hamburgo a Frankfurt, to Dresden, a Dresden, all the cities of Germany, todas las ciudades de Alemania, plus Marburg, Gießen, everywhere, Marburg, Pietz y por todo lado, and Canada on the other side, y del otro lado hasta Canadá, all the way from New Brunswick, todo el camino desde New Brunswick, Toronto, Toronto, areas of Nebraska, áreas de Nebraska, and down this way to far east also as far as South Korea is Boryong, hasta el lejano oriente llegando a Corea del Norte, Boiron, Incheon, Seoul, Daejeon, Bucheon, Seúl, Daejeon, many cities across even Sweden, UK, muchas ciudades a través de Suecia y el Reino Unido, the whole Africa. todo el África. We talk about Nigeria, all the way Lagos, Abuja, Estamos hablando de Lagos y Abuja en Nigeria, down to Angola, Namibia. bajando hacia Angola y Namibia. The whole world is tuned in, plus the islands. El mundo entero está sintonizado, incluyendo las islas. And I am announcing to you that the Lord, the God of heaven, Y yo les estoy anunciando a ustedes que el Señor, el Dios del cielo, He has spoken with me. And this past night, Él ha hablado conmigo y esta noche pasada, in that conversation, the Lord did take me to Israel. en esa conversación, el Señor me llevó a Israel. He took me to the exact throne of King David, Él me llevó al trono exacto del rey David, where King David ruled from. de donde el rey David reinaba. And then he took the harp, the original harp that King David used to play, and he placed in my hand. And he said, look, Y entonces tomó el arpa que el rey David tocaba y la puso en mi mano y me dijo, mira, this is what he used to play at that exact location. esta era la arpa que él tocaba en ese lugar exacto. And the Lord pointed at the exact spot where he used to sit. Y el Señor señaló al lugar exacto donde él se sentaba. And he said, King David used to sit there and play that harp unto the Lord. Y él dijo que el rey David se sentaba ahí y tocaba el arpa para el Señor. And then when I woke up, I realized the Lord had spoken a very big thing. Y cuando desperté me di cuenta que el Señor había hablado una cosa muy grande. Now, I want to share with you briefly Ahora quisiera compartir con ustedes brevemente a little bit on the revelation and the understanding of what the Lord is saying at this hour. un poquito sobre la revelación y el entendimiento de lo que el Señor está diciendo a esta hora. In the Bible, you find that there are so many covenants in the Bible. Encuentras que en la Biblia existen muchos pactos. The Lord, the God of Israel, El Señor, el Dios de Israel, the God of heaven, el Dios del cielo, the creator of all men, the nations, and life. el creador de todos los hombres, de las naciones y de la vida. He always had covenants with man, Él siempre ha hecho pacto con el hombre. and that is the way he articulated his agenda on the earth. Y esta es la manera que él articuló su agenda en la tierra, His mission on the earth. su misión en la tierra. Many times when it was time for him to bring forth, execute an agenda,
Muchas veces cuando era tiempo para él ejecutar una agenda o llevar a cabo un plan, a revival, a moment of change, un avivamiento o un tiempo de cambio, when the prophetic timeline had arrived, the demarcation had arrived for him to act on the earth, cuando la línea profética o la demarcación había llegado para él actuar en la tierra, the Lord always used covenants. He developed covenants. el Señor siempre usó pactos. Él desarrolló el pacto. He enacted covenants with men. Él promulgó pactos con los hombres. And those covenants were very powerful because Y esos pactos eran muy poderosos. those covenants are the ones that bound the two parties, the Lord and man. Porque eran los que unían o ligaban a las dos partes, al Señor y al hombre. The Lord and mankind were bound by those covenants El Señor y la humanidad estaban ligados por estos pactos and defined the agenda, the missions that the Lord wanted to execute on the earth. y definían la misión que el Señor quería llevar a cabo en la tierra. And they also defined the relationship that the Lord would pursue with mankind, Y también definían la relación que el Señor buscaría con la humanidad, with either a community, a person. ya sea con una comunidad o con una persona. It would start with a person, probably sometimes, A veces empezaría con una persona, a covenant with somebody, un pacto con alguien, a covenant with a community, o un pacto con una comunidad, a covenant with a nation, un pacto con una nación, a covenant with a society. un pacto con la sociedad. There are several covenants in the Bible, Hay varios tipos de pactos en la Biblia. and these covenants sometimes always involved the slaughtering of an animal or the shedding of blood. Y estos pactos a veces involucraban el sacrificio de un animal, derramamiento de su sangre. And these covenants, some of them had expiry dates, some did not even have expiry dates. Y algunos de estos pactos tenían fechas de vencimiento, otros no. And anyhow, so in the Bible, for example, if you look at the book of Genesis, there was one covenant the Lord had there with Adam and Eve. Si miramos en la Biblia y vamos al libro de Génesis, ahí podemos ver un pacto que el Señor hizo con Adán y Eva. The covenant of obedience unto righteousness, El pacto de la obediencia para la justicia. that if they did this, Que si ellos hacían esto, if they walked in righteousness, in full obedience, que si caminaban en justicia y en obediencia total, He promised them they would not have death. Él les prometió que no verían la muerte. If they did not eat from the tree that was sitting at the center of the garden, the tree of the knowledge of good and evil, Si ellos no comían del árbol que estaba en el centro del jardín, el árbol de la ciencia del bien y el mal, that they would live forever. podrían vivir para siempre. And that's why you see the tree of life was there. Y por eso puedes ver que el árbol de la vida estaba allí. So there was such a covenant. Así que había tal pacto. And if you go down in the same book of Genesis, you see another covenant the Lord enacted with Noah. Y si miras más adelante en el mismo libro de Génesis, vas a ver un pacto que el Señor promulgó con Noé. Even before the flood, and then when the flood took place, Incluso antes del diluvio y también cuando el diluvio se llevó a cabo. so there was the Noah's covenant, Así que hubo un pacto de Noé. and the same Bible talks about the covenant with Abraham. Y la misma Biblia habla de un pacto con Abraham. And the Lord had covenant with Abraham to bless, covenant of blessing, El Señor tiene un pacto con Abraham para bendecir, un pacto de bendición, how he intended to bless him. sobre cómo pensaba bendecirlo. He also had the covenant of how he would give him God's land. He would give him land. También tenía el pacto de cómo le iba a dar tierra, la tierra de Dios. And that would be God's real estate property, God's land. He would give to him. Serían bienes raíces de Dios, la tierra que Dios iba a darle a él. So the covenant of blessings, the covenant of land, and then one on the offspring. Entonces tenemos el pacto de bendición, el pacto de bienes raíces y el pacto de los descendientes. Where he said, look, the Messiah would come from him.
donde dijo, mira, el Mesías iba a venir de él. He would have a promised son. Él tenía una promesa, un hijo prometido. There would be a promised son, and this is Isaac. We all know the story of that covenant. Habría un hijo prometido y este es Isaac. Todos conocemos ese pacto. How it developed and how the Messiah came forth from there. Cómo se desarrolló ese pacto y cómo el Mesías llegó de allí. And then also in the Bible you get the covenant of the law of Moses and the Israelites. También en la Biblia puedes ver el pacto de la ley de Moisés y de los israelitas. And in the book of Exodus, then it pans out, it rolls out that covenant. El libro de Éxodo expone este pacto. You remember on Mount Sinai, when there was the covenant of the Ten Commandments that were given down? ¿Recuerdas en el monte Sinaí cuando se dieron los 10 mandamientos? And many other covenants, including the book of Exodus 19. Y muchos otros pactos, incluyendo en Éxodo 19, where the Lord even said, I shall develop a covenant with the people of Israel, donde el Señor dijo, voy a desarrollar un pacto con el pueblo de Israel. and they shall be, even though I created the whole earth, then he says, to me they shall be a treasured nation, a treasured possession. Y aunque yo he creado toda la tierra, ellos serán para mí una posesión atesorada, un pueblo atesorado. So there were those types of covenants the Lord enacted with men, with communities. Así que existió ese tipo de pacto que el Señor hizo con los hombres, con las comunidades. And he always observed them for purposes of the mission he wanted to perform on the earth. Y siempre lo hacía con el propósito de la misión que él tenía en la tierra. Then there was also the Levitical covenant, Y también existió el pacto levítico, el pacto arónico, in which the Lord now he rolled forth the priestly covenant, the covenant with the priests. donde el Señor ahora expone el pacto sacerdotal, el pacto con los sacerdotes, Those that would minister before him, aquellos que ministrarían ante él, their livelihood, their lifestyle, their dressing, su sustento, su estilo de vida, su manera de vestir, the way they would manifest, they would dress themselves, the way they would execute themselves and conduct themselves before the nation and before the world. la manera en que ellos se comportarían, se manifestarían ante la nación y ante el mundo, And how they would lead worship and sacrifice. y cómo ellos iban a dirigir la adoración y el sacrificio. Then there was now the Davidic covenant, Y al siguiente está el pacto davídico, the covenant that the Lord had with King David. el pacto que el Señor tenía con el rey David. And in that covenant, he also set out to perform certain things, to do certain things to help King David in a certain way. Y en ese pacto el Señor se propuso hacer algunas cosas de cierta manera para ayudar al rey David. That's now a covenant the Lord chose with King David. It's a covenant that he chose with King David. Este es el pacto que el Señor escogió con el rey David. And when he chose that covenant with King David, Y cuando escogió este pacto con el rey David, then he did certain things around that covenant. entonces hizo ciertas cosas alrededor de ese pacto. And that's why it is called the Davidic covenant. Y por eso es llamado el pacto davídico. Now, I'm going to spend a little time talking about that covenant and use it to bring forth to you this revelation. Voy a tomar un tiempo para hablarles sobre este pacto y darles la revelación On what the Lord is saying right now in this conversation, this dream in the past night. sobre lo que el Señor está diciendo en este sueño, en esta visión de anoche. However, Christ Jesus the Messiah also came, and several covenants were rolled out. Several covenants came into place. Sin embargo, sabemos que el Señor Jesús llegó y otros pactos fueron hechos. And we know the covenant of the blood and all that, you know. Conocemos sobre el pacto de la sangre y todo eso.
es decir, la sangre del Cordero. And then, if you go to the book of Acts chapter 2, you will meet the covenant that the Lord now developed with the church. Si vas al libro de Hechos capítulo 2, ahí puedes ver el pacto que el Señor hizo con la iglesia. And that is also a tremendous covenant that actually spells out the lot of works that the Lord had with the church. Un tremendo pacto que demuestra el gran trabajo que el Señor ha tenido con la iglesia. And many, many things that happened at that time. Y muchísimas cosas que ocurrieron en ese tiempo. Even the visitation that the church had. Incluso la visitación que la iglesia tuvo. And then the book of Acts chapter 9, you find a covenant with the Gentiles. En el libro de Hechos capítulo 9 encuentras el pacto que se hizo con los gentiles. In Revelation chapter 20, you find the covenant of the kingdom of God. En Apocalipsis capítulo 20 encuentras el pacto del reino de Dios. The promises that the Lord developed about the kingdom of God and the millennial reign. Las promesas que el Señor desarrolló sobre el reino de Dios y el reinado milenial. He developed a covenant with man. Él desarrolló un pacto con el hombre. He spoke about the future. He spoke about what he was intending to do. Él habló sobre el futuro. Él habló sobre lo que él iba a hacer. But he put them in a covenant, which is a working document. Pero él los puso bajo pacto, que es un documento activo. Funciona. So that covenant generally becomes a working document that is fully observed, that the Lord fully observes. Entonces ese pacto se convierte en un documento que el Señor observa totalmente, completamente. And as he observes the covenant, as he walks through the covenant, Y en lo que él avanza con este pacto, and then that is the time when both parties know the governing rules of the covenant. y este es el momento cuando ambas partes conocen las reglas que gobiernan el pacto. And then there is also the covenant of the new heaven and the new earth. Y también está el pacto del nuevo cielo y la nueva tierra. The new heaven and the new earth. El nuevo cielo y la nueva tierra. However, Sin embargo, because of this conversation porque ocurrió esta conversación and this very, very mega dream y este sueño grande that the Lord has brought me, que el Señor me ha traído, and this very tight visitation when now he lifts me up this first night, y esta visitación donde Él me levanta esta noche pasada, and he took me to Israel, y Él me llevó a Israel, and he took me exactly to the throne of King David. y me llevó exactamente donde estaba el trono del rey David. I want now to look at the Davidic covenant so that you may understand what the Lord is saying. Ahora quiero ver el pacto que Dios hizo con el rey David para que puedan entender lo que Dios está diciendo. Now, this covenant, the Davidic covenant, Ahora, este pacto davídico actually refers, which is the covenant the Lord enacted with David, it refers to the promises that the Lord gave King David. Este pacto tiene que ver con las promesas que Dios le dio al rey David. Those are the promises that the Lord gave King David at that time. Esas son las promesas que Dios le dio al rey David en ese tiempo. And today he took me back in time Y hoy Él me llevó a ese tiempo and he showed me all the happenings that were taking place there at that time y me enseñó todo lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, as he took me to the throne position. cuando Él me llevó al trono de David. And so, in this conversation, therefore, Y entonces en esta conversación, in the Davidic covenant that I really want to talk about now, ahora quiero hablar de este pacto que Dios hizo con el rey David. I want to open up a few things that I think are very important for anybody to understand what the Lord is saying. Quiero hablar de algunas cosas que son muy importantes para poder entender lo que está diciendo el Señor. In this very, very mighty visitation, En esta muy, muy poderosa visitación, when he finally takes his servant cuando Él finalmente lleva a su siervo to exactly the throne position, to the throne of King David. a exactamente la posición donde estaba el trono del rey David.
the throne of King David in Jerusalem. El Trono del rey David en Jerusalén. So the covenant the Lord developed with David Entonces, el pacto que Dios desarrolló con David can be found in the book of 2 Samuel chapter 7, se puede encontrar en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 7. those of you who are writing or will get time to read it later. Para los que están tomando notas, los pueden leer después. And you will see a reflection of it in the book of First Chronicles chapter 17, verses 11 to 14. También lo pueden ver en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 al 14. And you can also see the other spelling out of this covenant in the book of 2 Chronicles chapter 6, verse 16. También pueden leer sobre este pacto en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 16. And I'm going to read other verses too. To mention them really without reading. Y voy a mencionar otros versículos rápidamente sin leerlos. So, this covenant that the Lord developed with King David Entonces, este pacto que Dios desarrolló con el rey David in Jerusalem, in Israel, en Jerusalén, en Israel, was actually a non-conditional covenant. fue un pacto sin condiciones. It was a covenant that did not have any condition, Era un pacto que no tenía ningunas condiciones. and he developed it between himself, Y él lo desarrolló con él mismo. Jehovah Elohim, Jehová Elohim, God the Creator, God the Father, Dios el Creador, Dios el Padre, the one that visited Nakuru recently in a very, very mega way, el que recientemente visitó a Nakuru en una forma muy poderosa, very massive, a super glorious way. en una forma muy masiva, en una forma muy gloriosa. And David, so he developed this covenant between himself and King David. Entonces él desarrolló este pacto entre él y el rey David. And in the covenant, the Lord promised David and Israel that the Messiah would come from the lineage of David. Entonces en este pacto el Señor le prometió a David y a Israel que el Mesías vendría por el linaje de David. He promised King David that, look, the Messiah would come from his lineage. Él le prometió al rey David de que el Mesías iba a venir por medio de su linaje. In fact, he said, from his flesh and blood. De hecho dice que vendría de su carne y de su sangre. And he said that when he promised that covenant, Y dice que cuando él le prometió ese pacto, that he would establish the kingdom of King David. He would establish his kingdom eternally. que él iba a establecer el reinado del rey David eternamente. He says an enduring kingdom. Dice un reinado duradero, He will establish an everlasting kingdom for King David. que le iba a establecer al rey David un reinado eterno. It was an unconditional covenant. Why? Y era un pacto que no tenía condiciones. ¿Por qué? Because when you read all the other covenants in the Bible, when I was trying to go through all the other covenants today in the Bible that I may understand what the Lord is saying to the church now, Yo estaba leyendo todos los pactos en la Biblia para poder entender lo que Dios está diciendo a la iglesia ahora and to the nations, y a las naciones. I found out that all the other covenants always had conditions, what you could call the caveat. Me di cuenta que todos los otros pactos tenían condiciones. They had conditions, and there was a requirement on what Israel had to do, Y habían requisitos de lo que tenía que hacer Israel, or the person, or the community, o la persona, o la comunidad, or the society had to do, or the nation o lo que tenía que hacer la comunidad, o la nación, had to do in order to see the fulfillment of the covenant. para poder ver el cumplimiento del pacto. But when I checked the covenant that the Lord Jehovah had with Israel, and had with King David, and of course Israel, because he reigned, Y cuando yo vi el pacto que él tenía con el rey David y con Israel, so I found out that
that covenant did not have any condition, Yo me di cuenta que ese pacto no tenía ninguna condición. because the previous covenants, the Lord had spelled out the condition of obedience. En los otros pactos el Señor requería la condición de la obediencia. That every time He is going to enact a covenant with you, He would say, if you do this, Cada vez que Él iba a hacer un pacto, Él decía, si tú haces eso, for example, the covenant that spelled out the Israelites por ejemplo, el pacto que hizo con los israelitas, as a special people, una gente especial, a treasured possession. una posesión preciada. In that covenant, you hear Him saying, if you will obey me totally, En ese pacto tú lo escuchas decir, si tú me obedeces totalmente follow my command and follow these things and be obedient, y si sigues mis mandamientos y si eres obediente, then unto me, even though I created the whole earth, y aunque yo hice toda la tierra, for me you shall be a treasured possession. para mí ustedes serán una posesión preciada. So there is always a caveat, there is always a condition on those covenants. Pero siempre había condiciones con estos pactos. However, Sin embargo, I found out that the one with King David was totally an unconditional covenant, me di cuenta que el pacto que hizo con el rey David no tenía condiciones. he did not require of anything, any obedience. No requería la obediencia. However, it's important to him, but he didn't put it in there. Sin embargo, eso es algo que es importante para él, pero no lo puso ahí. So this was an unconditional covenant with King David. Entonces esto era un pacto sin condiciones con el rey David. And so, if there was anything you would want to call a surety, a guarantee for the covenant to be fulfilled, Entonces si había garantía para que se cumpliera el pacto. that guarantee became now the Lord Himself. Esa garantía se convirtió en el Señor mismo, The fulfillment of the covenant itself. el cumplimiento del pacto el mismo, The covenant between Jehovah, God the Father, and King David. el pacto entre Jehová, Dios el Padre y el rey David. And then after that, Y después de eso, you realize tú te das cuenta que that Jehovah, when He was developing this Davidic, the covenant with King David, cuando Jehová estaba desarrollando este pacto con el rey David, that covenant had several sections. ese pacto tiene varias secciones. I want to go through one or two or three of them, Quiero repasar una, dos o tres de ellas. and then I'll be able to make you understand. In there now you'll understand what the Lord has just spoken today. Entonces ahí van a poder entender lo que el Señor está hablando hoy. He says, God reaffirmed to Israel, to David, he reaffirmed to David Entonces Él le confirmó a David, a Israel, that he would get the land que le iba a dar la tierra that he had promised Abraham, que le había prometido a Abraham and he promised their forefathers. y que le había prometido a sus ancestros. So again, now inside the covenant with David, Entonces adentro del pacto de David there was the covenant of the promise that the Lord would provide for them land. en ese pacto había una promesa que Dios les iba a proveer tierra. And God had promised Abraham that there would be that land, Y Dios le había prometido a Abraham que le daría esa tierra. set out for Israel, and he had promised Moses too. Esa tierra para Israel y también se lo había prometido a Moisés. So when you read the book of 2 Samuel, chapter 7, verse 10, Entonces cuando tú lees el libro de Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 10, it says, I will provide a place for my people Israel, and will plant them there, so they have a home of their own. además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar. And then inside there, he had another section, which is also a very important section. Ahí también tiene otra sección importante que dice, He says, wicked people will not attack them anymore. y dice que nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio.
So you see, he promises land, a home for the Israelites. Entonces pueden ver, Él les promete tierra, un hogar para los israelitas, For his special people, Israel. para su pueblo especial, Israel. And then the second part of that covenant, he says, Y la segunda parte de ese pacto dice que the Lord promised that David's son, called Solomon, el hijo de David, que se llamaba Salomón, would succeed him and become king. que lo seguiría a él y se convertiría en el siguiente rey. Which means David would reign, and when he finishes, his own son, blood and his own flesh and blood, would now take over us and continue his reign. Que después de que el rey David terminara su reinado, su hijo, que tiene su propia sangre y carne, iba a continuar el reinado. Continue the reign of David, rule in that throne. Iba a continuar el reinado de David. Iba a reinar en ese trono. So he promised that his son Solomon would succeed him as king. Le prometió que su hijo Salomón iba a seguir el reinado. That was another section of the covenant, the promises Esa fue otra sección del pacto, de las promesas God had given to David, que Dios le había dado a David, the Davidic covenant. el pacto davídico. And then God also promised that Solomon now, who is actually the son of King David, Y ahora Dios le promete que Salomón, quien es el hijo del rey David, the one that would take over and reign on the throne of David, el que iba a continuar el reinado del rey David. when David has finished his reign, Cuando David terminara su reinado, that Solomon would build him a temple. que Salomón le construiría un templo. So if you go to 2 Samuel chapter 7 verses 12 to 13, Y si tú vas al libro de Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13, then now you find that Solomon, the son of King David, was a promise. There was a promise now that his own son not only would build it, would build it, would continue to reign, to build, continue the reignship of David, but also would build Jehovah a temple. que Salomón, el hijo del rey David, no solamente iba a continuar su reinado, pero que también él iba a construir a Dios un templo. And he said, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood. And he says, I will establish his kingdom. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. And after that, he says, Y después de eso, él dice, he is the one who will build me a temple. He is the one who will build me a temple. Él es el que me va a construir un templo. Él me va a construir un templo. So you see, it's a big promise in the covenant. Entonces, como pueden ver, es una gran promesa en el pacto. He promised that to continue the reign. La promesa de que él va a continuar el reinado. And now he promises also here that Solomon, his own son, his own flesh and blood, would build the Lord a temple. Y también la promesa de que Salomón, su propia sangre y carne, le iba a construir a Dios un templo. We all know too well that King David had longed so much to build for the Lord a temple, but the Lord did not allow him. Sabemos también que el rey David anhelaba construirle a Dios un templo, pero Dios no le permitió. But look now, Pero ahora miren, in this covenant, he promises him that, however, your son Solomon will be the one to build me a temple. pero en este pacto él le promete que su hijo Salomón le iba a construir a Dios un templo. And again, the other promise that came out of there Y la otra promesa que salió de ahí was a very extraordinary one, which es una promesa muy extraordinaria. now we are dealing with in this dream that the Lord has spoken with me, Ahora que la estamos tratando en ese sueño que me dio el Señor. this visitation this past night. Esta visitación esta noche pasada. You see that the covenant of David, Pueden ver que el pacto de David,
this visitation this past night, esta visitación esta noche pasada, you see that the covenant of David, apart from the land, the home promised, entonces ven que en el pacto de David, sin incluir la tierra, la promesa de la tierra, and the son Solomon to take over the reignship, y que su hijo Salomón seguiría su reinado, and then to build the Lord a temple, y después construirle al Señor un templo. then there's a very unique thing that develops in that covenant. Entonces es algo muy especial que se desarrolla en ese pacto. And I think this is a very important lesson to all people, Y yo creo que esta es una lección muy importante para toda la gente, to all Christians, to everywhere globally, para todos los cristianos, para todos globalmente, that whenever one has an opportunity que cuando uno tiene una oportunidad to encounter the Lord, to interact with the Lord, to worship the Lord, to serve the Lord, para tener un encuentro con el Señor, para adorar al Señor, para servir al Señor. it may be a small thing sometimes in your own eyes, Tal vez pueda ser una cosa pequeña en sus propios ojos, as you serve the Lord, mientras que tú sirves al Señor, not knowing the big thing that can develop from it. sin saber la cosa grande que se pueda desarrollar de eso. And therefore, obedience always becomes so key, Entonces la obediencia se hace clave, faithfulness, la fieldad and all these things that matter to the Lord, like righteousness and holiness. y todas estas cosas que son importantes para el Señor, como la justicia y la santidad. However, Sin embargo, so in this conversation now, en esta conversación ahora, we see that the Lord extends the promise, que el Señor extiende la promesa and He tells David, I will establish the throne of your kingdom forever. y le dijo a David que él iba a establecer el trono de su reinado para siempre. Now it looks like the Lord is extending it from the reignship, the kingdom of Solomon, now the son of David, and He says forever. Ahora parece que el Señor está extendiendo el reino de Salomón, el hijo de David, su reinado para siempre. And that's why when you read the book of 2 Samuel chapter 7 verse 13, Y por eso cuando uno lee el libro del segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 13, then you see very clearly entonces vemos claramente the Lord saying that you and your house, que el Señor dice, tú y tu casa, your kingdom will endure forever before me. tu reino permanecerá para siempre delante de mí. 2 Samuel chapter 7, 16 also. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. And this enduring of the kingdom of King David, Y este reinado del rey David, where the Lord took me this past night, donde el Señor me llevó esta noche pasada, in Jerusalem, en Jerusalén, forever, por siempre, this now became esto ahora se convirtió inside this covenant, the Davidic covenant, the covenant between Jehovah and David, en este pacto entre David y Jehová. became the reign of the Messiah. Se convirtió en el reinado del Mesías. It now finally became the eternal kingdom of the Messiah. Finalmente se convirtió en el reinado eterno del Mesías. And that's why the Lord took me there this past night. Y por eso fue que el Señor me llevó ahí. In the book of Matthew 21 verse 9, you can read so much from there. Y en el libro de Mateo 21, capítulo 9, puede leer mucho ahí. And so, that is the reason Jesus Christ, the Lord, the Messiah, is called the Son of David. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo, el Mesías, es llamado el Hijo de David. And the Bible promises that He will come back and reign Y la Biblia promete que Él va a regresar y que Él va a reinar. and rule on the throne, sit on the throne of His father David and rule. Que Él se va a sentar en el trono de su padre David y que Él va a reinar. And I know all of you globally, you are now beginning to understand exactly why the Lord took me to this place. Y yo sé que muchos de ustedes globalmente ya están empezando a entender por qué el Señor me llevó a este lugar.
It is all about the coming of the Messiah. Se trata todo acerca de la venida del Mesías. And now he has taken me to Jerusalem. Y ahora Él me ha llevado a Jerusalén. He has taken me and shown me Él me ha tomado y me ha enseñado where the exact position of the throne of King David was. la posición exacta de donde estaba el trono del rey David. And he took me back in time and placed even the harp that King David used to play as he worshipped the Lord. Y me llevó a ese tiempo y me enseñó el arpa que David tocaba mientras él adoraba al Señor. And then he showed me the hand of the Lord pointed and the voice spoke and said, look, that is the exact throne position. That is the exact spot where King David used to sit and play the harp unto the Lord. Entonces la mano del Señor me señaló y la voz habló y dijo, mira, este era el lugar exacto donde David se sentaba a tocar esta arpa para el Señor. And he brought that harp, the remaining piece, and put on my hand. Y me puso un pedazo de esa arpa en mi mano. Now, this is very significant because now the Lord has taken his servant Entonces esto es muy significativo porque ahora el Señor ha tomado a su siervo to Jerusalem a Jerusalén and he has shown him exactly where the throne of King David is, the spot of the throne of King David is. y me enseñó dónde estaba el lugar del trono de David. And that can only tell you that the events of the end have drawn nigh, Y eso te puede decir que los eventos del fin se han acercado, have drawn nearer now. están más cercanos. And the Lord in the spiritual realm, Y el Señor en el área espiritual, in heaven, en el cielo, heaven, the delegation in heaven, the heavenly hosts, la delegación en el cielo, los ejércitos celestiales, they have already recruited ya han reclutado and arranged all events, and everything is now riveted and well tuned han organizado todos los eventos y todo está listo towards the glorious coming of the Messiah. para la gloriosa venida del Mesías. We are all aware that when the Messiah comes back Todos sabemos que cuando el Mesías regrese to take the church, para tomar a la iglesia, there is then the coming back of the Messiah to Jerusalem, entonces el Mesías va a regresar a Jerusalén, the son of David. el hijo de David. You remember, son of David, have mercy on me. ¿Recuerdan ese versículo? Hijo de David, ten misericordia de mí. The son of David, the Messiah, El hijo de David, el Mesías, when he comes back now to Jerusalem, after he has taken the church to heaven, después de que él ha tomado a la iglesia, cuando regrese a Jerusalén, when he comes back now with the holy saints, the heavenly hosts, él ya regresa con los santos, regresa con los ejércitos celestiales. he comes back to reign on the throne of David, his father. Él regresa a reinar en el trono de su padre David. This is a tremendous historic time in the history of the earth. Esto es un tremendo e histórico tiempo en la historia de la tierra. This is the moment to behold. Esto es un tiempo para This mirar. is a momentous time Este es un tiempo monumental in the history of the life of man and this earth. en la historia de la vida del hombre en esta tierra. If there is a moment at which to now be able to pick the cues and prepare for the glorious coming of the Messiah, Es tiempo para ver las señales y para prepararse para la gloriosa venida del Mesías, to be righteous, to be holy, para vivir en justicia, para vivir en santidad, to make sure you're in holy worship. para tener una adoración santa, Let the women dress holy now. que las mujeres se vistan con santidad ahora. You cannot dress on short skirts and tight skirts and what, all these things that the church has been wearing in the past. Que ya no se vistan con minifaldas, faldas ajustadas, con todas estas cosas que la iglesia se ha estado poniendo en el pasado. He's saying that behold, the wisdom has come now. Está diciendo que ya ha llegado la sabiduría, Behold, the trumpeting is taking place in these visitations here. que Dios está sonando una trompeta en esta visitación aquí, That those who are wise, they will see these things with their spiritual lenses, que aquellos que son sabios van a ver estas cosas con sus ojos espirituales and they will understand that our deliverance has drawn nigh.
y van a entender que nuestra redención se ha acercado. The Lord is already talking about the reigning of the Messiah coming and reigning and ruling El Señor ya está hablando del Señor venir y de reinar, on the throne of his father King David in Jerusalem. de venir a reinar en el trono de su padre David en Jerusalén. How awesome a time we are living to see. Qué tiempo más maravilloso para poder ver. What a tremendous generation that we can even live to see these things. Qué generación más tremenda que podemos vivir y poder ver estas cosas. Live at this hour to prepare for these events. Vivir en esta hora para prepararnos para estos eventos. Many generations lived, they became Christians, Muchas generaciones vivieron, se hicieron cristianas they were never announced to these events. y nunca se les anunciaron estos eventos. And so I am announcing to the four ends of the earth Y entonces le estoy anunciando a las 4 esquinas de la tierra, like I said, from all the way from the easternmost end of New Zealand, Gisborne, New Zealand, como dije antes, la parte más este de Nueva Zelanda, de Gisborne, all the way to the uppermost ends of Russia through Helsinki, de la parte más norte de Rusia, de Helsinki, Scandinavia, to the ends of South Korea and to the ends of Canada. Escandinavia, a los fines de Corea, a los fines del Canadá And to the southernmost tip, places like Concepcion in Chile, y lugares del sur como Concepción en Chile and beyond the nocturnal, dark parts of the tip of the continent of South America, y la punta del continente de Suramérica all throughout the entire Latin American continent. y todo el continente de América Latina. I am announcing throughout Africa from the tip of Alexandria Estoy anunciando desde África del Sur, desde la punta de Alexandria all the way down to Cape Town in South Africa hasta Cape Town en África del Sur, that I have seen the Messiah coming for the church. que yo he visto el Mesías venir por su iglesia. Prepare the way. This is the time to be holy, Preparen el camino. Este es el tiempo para andar en santidad, to deliberately and intentionally choose righteousness, para deliberadamente e intencionalmente escoger la justicia and pursue the righteousness of the Lord, y buscar la justicia del Señor, that you may see the glorious coming of the Lord. para que puedan ver la gloriosa venida del Señor. How powerful it will be Qué poderoso va a ser when now the Lord returns with the blessed ones, que cuando el Señor regrese con sus bendecidos, the precious ones, los preciosos, the chosen ones, los escogidos, and He brings them after their rapturing here, going to heaven, y los trae después del rapto, and He comes with them according to the book of Revelation chapter 19 verse 11 down, y regresa con ellos de acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 11 en adelante. coming with them the heavenly hosts, Regresa con ellos los ejércitos celestiales, wearing fine linen, bright and clean, usando lino fino, limpio y resplandeciente, coming back to Jerusalem, regresando a Jerusalén, when the Messiah will now sit cuando el Mesías ahora se sentará on this eternal throne, en este trono eterno, this throne that the Lord in His covenant with David, He said, en este trono que en el pacto que hizo con David dijo, and your throne and your reignship, tu trono y tu reinado, your rulership, your throne tu trono, will endure forever before me. tu trono durará para siempre delante de mí. Remember, this king and his kingdom has no limit, has no bounds in time and space. Recuerden que este reinado, este rey y su reinado no tiene límite, no tiene fronteras en el tiempo y en el espacio And in glory. y en la gloria. May the Lord be blessed. Que el Señor sea bendecido, May you see the glorious coming of the Messiah. que ustedes puedan ver la gloriosa venida del Mesías. What a beautiful time to be a Christian.
Qué hermoso tiempo para ser cristiano. What a tremendous historic time to be born again. Qué tremendo tiempo histórico para ser nacido de nuevo. How powerful a moment to choose righteousness. Qué momento más poderoso para escoger la justicia. The Messiah is coming. El Mesías viene. This is the one about whom it is written in the Bible. Este es el siervo del cual se ha escrito en la Biblia. When the Lord was speaking to the Messiah before the throne, Cuando el Señor le estaba hablando al Mesías delante del trono. and this messenger was standing right next there. Y este mensajero estaba parado cerca de ahí. This is the one about whom the Lord, Este es aquel cual el Señor, as he spoke to the Messiah, he said, cuando habló con el Mesías, él dijo: Behold, I sent my messenger, He aquí yo envío a mi mensajero, who will go before you to prepare your way que va a ir delante de ti para preparar el camino before your glorious day. para tu glorioso día. Shalom, shalom, haverim, Shalom, shalom, Haverim, erev tov. Erev Tov.